Recibí este mensaje, pero no quería darlo porque estaba peleando con Dios. Y por eso, antes de dar ese mensaje que recibí de arriba, quiero darles el contexto. Mire, yo he enfrentado situaciones difíciles, pero siempre las he atravesado con Dios. Me pasa algo y yo voy y me refugio con Él, y Él me consuela y me levanta. Pero esta vez Dios hizo algo que me desestabilizó absolutamente. Yo estaba haciendo las cosas bien para Él. Había pedido que me cambiara de trabajo y lo hizo. Mi familia y yo estábamos felices. Pensábamos que ese era un gran paso para nuestros planes. Así que por ese lado todo bien. También soy una persona muy saludable. Así que para ese momento me encontraba súper bien de salud. Y también soy una persona muy tranquila, muy relajada, así que cero ansiedades. Pero aparte también soy muy alegre. Y miren, aunque es difícil que a mí me saquen una carcajada, yo llevaba un tiempo en el que realmente me carcajeaba muchísimo. O sea, para mí la vida iba súper bien. Pero muchachos, un día me levanté y simplemente la presencia de Dios no estaba. Y eso sucedió de forma paulatina, no fue instantáneo. Días antes me comencé a sentir extraño, como aburrido, comencé a ver las cosas como sin color. Y todo lo que Dios me ha dado y por lo que tanto le he agradecido y también que tanto he disfrutado, me comenzó a fastidiar. O sea, lo que antes era un motivo de alegría y de agradecimiento, ahora no me interesaba en lo más mínimo. Yo pensé, bueno, esto se me va a pasar. En esos días antes de esa mañana yo tenía como picos de ánimo. Durante una hora estaba bien y a la siguiente estaba re mal, como que le perdía sentido a todo. Y muchachos, yo no soy así. Y pues sí, una mañana cuando me desperté, ya me sentía supremamente extraño. Intenté pararme para bañarme y no pude. Lo extraño era que no me dolía nada, pues estaba débil y tampoco estaba enfermo. Y no estaba triste. Yo analicé la situación y me puse a pensar qué será lo que me tiene así. La verdad yo no encontré el motivo. Tenía trabajo, libertad, sueños, gente que de verdad me ama, y cuando analicé mi parte espiritual encontré una desconexión con Dios y no entendía por qué. Es difícil para mí explicarles esa sensación, pero no era el capricho espiritual que muchas personas sienten cuando dicen, no, es que yo creo que Dios no está conmigo o que Dios no me oye. No era eso. Lo mío fue real. Dios me soltó. Yo estoy acostumbrado a vivir bajo el silencio de Dios, o sea, sé que su silencio no significa que Él no esté conmigo. Por lo tanto, yo sentí cuando Él no estaba. Y al alejarse la presencia de Dios de mí, sin exagerar, no estoy tratando de ser poético, todo se volvió gris, aunque yo con mis ojos físicos podía ver el color de las cosas. Todo estaba sin vida, aunque todo estaba palpitante. No había ningún motivo por el cual estuviera triste y sin embargo yo estaba triste. Y todo era doloroso, aunque a mí no me dolía nada. Sin embargo, sí había una parte que me causaba dolor y que yo no sabía que podía doler, y era el espíritu. No sé cómo explicarles eso, pero ese hálito de vida espiritual, cuando dejó de recibir el aliento de Dios, apagó todo mi sistema. Muchachos, tuve que volver a la cama y duré todo el día acostado. Triste, me llegaban unos picos de angustia horribles, confundido, y empecé a preguntarle a Dios, ¿qué me estás haciendo? No comí en todo el día. También le pregunté si fue que hice algo mal y que me dijera para pedirle perdón y corregirlo. Pero ese horrible silencio divino me hacía más daño, muchachos. Me ponía a pensar qué habré hecho mal, y aunque yo no soy una persona de acciones perfectas, obviamente, créanme, no había nada que yo me acordara que hubiera hecho que desagradara a Dios como para que Él me tratara de esa forma. Y sin embargo, Dios estaba, pero no conmigo. Nunca me había sentido así. El libro que estoy escribiendo, La noche que Dios me habló, yo me sentí así, pero Él me explicó que era por cosas que yo había hecho. Pero esta vez yo no había hecho nada. Fue tan fuerte la experiencia que ahí sí comenzó a afectar mis emociones y mi salud, a tal punto que se me reventaron los labios. Me dio un tipo de fiebre, mareo, ganas de vomitar. O sea, fue horrible. No sé si Moisés experimentó eso y por eso dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Y para hacer una historia larga, corta para este video, hay un versículo que dice: Dios lo abandonó para probarlo, para saber qué había en su corazón. Yo siento que eso Él lo hizo conmigo, y honestamente, yo creo que perdí esa prueba. Pasé por 3 estados: me entristecí, me desesperé y por último me enojé y peleé con Dios. Ese día a las 10 de la noche por fin tuve algo de ánimo. Me levanté, me bañé y salí a buscar algo de comer. Incluso hice un live y les conté a las personas cómo me sentía, porque yo soy así, no me pongo a ocultar nada. Llegué a la casa mal, me acosté, tuve un sueño tan pesado que yo creo que dormí como 10 o 11 horas. Al siguiente día, jueves 20 de noviembre, mientras dormía y de forma muy, pero muy clara, me dijeron esa frase que yo anoté aquí para que no se me olvidara: oirán de naves y tecnologías. Esas son las cosas que Satanás usará para engañar a los del viejo mundo. Después de que me dieron esa frase, ¡pum!, yo abrí los ojos. Está escrita a las 11:13 de la mañana. Yo calculo que ese mensaje se me dio a las 11 de la mañana con 11 minutos, porque yo tengo el celular apagado y lo que me demoré en prenderlo y escribir el mensaje se me fueron unos 2 minutos. El punto aquí es que después de que yo recibí esa frase y la anoté, miré al cielo y Dios sabe que no miente. Y como yo estaba peleando con Él, le dije: ¿y a mí qué me importa eso? No me den mensajes de nada, más bien dígame qué me están haciendo. Me refería a cómo me estaba sintiendo, porque es que nadie me daba respuesta a mis oraciones. Ahora sí, volviendo a ese mensaje, hasta el día de hoy no sé a qué se refieren con el viejo mundo, pero creo tener una idea. En el siguiente video les voy a explicar por qué se me da un mensaje tan evidente, porque es que de naves y tecnologías escuchamos todo el tiempo. Entonces, ese es el mensaje. Téngalo ahí, póngale un pin, porque vamos a seguir hablando de eso.
Bueno, vamos a analizar el mensaje que recibí el día 20 de noviembre en horas de la mañana y vamos a fijarnos en cada detalle. El mensaje dice, oirán de naves y tecnologías. Estas son las cosas que Satanás utiliza. Aquí hago una corrección porque en el video anterior yo dije utilizará y es utiliza en presente para engañar a los del viejo mundo. Este mensaje lo recibí en un sueño y en cuanto se me dijo eso, yo me desperté, abrí los ojos. Así que lo primero que voy a hablar es sobre eso, sobre los sueños, porque esa es una de las formas más confiables en la que Dios da mensajes. Sé que Dios habla a la mente y también al corazón de las personas. De ahí que las personas suelen decir, Dios me dijo. Sin embargo, casi siempre cuando alguien dice Dios me dijo, lo que en realidad experimentó esa persona fue una impresión en su espíritu, un pensamiento en su mente o un impulso en su corazón, que efectivamente puede ser que Dios lo haya puesto. El problema es que si esto en realidad pasó y no como muchos que lo inventan, o sea, si realmente pasó pero la persona no es madura espiritualmente, el mensaje suele contaminarse con las emociones, pensamientos e intenciones de la propia persona que lo recibe. Es por eso por lo que personalmente, aunque yo sé que Dios habla de esta forma, soy muy dado a desconfiar del Dios me dijo, y mucho más cuando se tratan de mensajes que trascienden el plano terrestre. Así que yo les aconsejo a los Dios me dijo, y lo digo con todo respeto, que sean más honestos cuando hablen de los mensajes que reciben y que especifiquen también la forma real como los reciben. Como Nehemías, que una vez dijo, no declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese. No dijo, Dios me habló. No dijo, vino a mí palabra del Señor. Dijo, Dios puso algo en mi corazón. Entonces mi consejo es, seamos mensajeros fieles. No estamos para impresionar a hombres ni para presumir nuestra conexión con Dios. Y en esta época de tanta confusión, lo que menos necesitamos es mezclar el mensaje con nuestras emociones y vanagloriarnos de las cosas espirituales. Si Dios le habló a su mente, dígalo así. O si le habló a su corazón, dígalo así. O si tuvo un sueño o una visión, si fue llevado a planos espirituales, hable de esa experiencia, pero sea más correcto con sus palabras. Bien, con respecto a los sueños, la Biblia es clara que esa es una de las formas que Dios más utiliza para hablar cuando quiere que el mensaje sea claro, porque los sueños involucran imágenes, sensaciones y emociones, y muchas veces palabras. En Job 33:15 dice así, de una o dos formas habla Dios. Y ese texto utiliza dos palabras, Bajalón para referirse a sueños y Gesión Lailá para referirse a visiones. Se usan palabras diferentes porque los sueños y las visiones son experiencias diferentes. En ese orden de ideas, la última vez que me pasó a mí fue el día 20 de noviembre a las 11 horas con 11 minutos de la mañana. Así que lejos de ser algo muy extraordinario, lo que me sucedió fue algo que Dios hace normalmente. Y por último quiero responder esta pregunta. ¿Quién fue el que me habló en ese sueño? Bueno, como ustedes saben, yo he tenido experiencias con Dios el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Al único que he visto cara a cara es a Jesús. Yo les hablé en un live acerca de que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen tonos de voz muy diferentes. Yo casi nunca hablé de esto porque pensé que era la única persona que había experimentado esa diferencia. Pero un día vi este video. Cuando Dios te habla o se manifiesta a ti en un sueño, una visión, cuando te da una revelación, a veces Dios te deja sentir por discernimiento quién es la persona de la Trinidad, de la deidad de Dios que te está hablando. Dios es una Trinidad y a veces te deja sentir que es el Padre Celestial el que te está hablando o el Espíritu Santo o Jesucristo, su Hijo. Y en esta ocasión yo sentí que era el Padre. Y oí que de esa nube... Ahora, yo supongo que quien me dio el mensaje fue un ángel porque la voz no se parecía a ninguna de la de ellos tres. Ok, ese es el primer análisis. En el siguiente video vamos a analizar la hora en el cual se me dio el mensaje. 11 de la mañana con 11 minutos. Y les voy a contar mi experiencia, no mis conocimientos, porque yo de números no sé nada, sino mi experiencia con ese extraño número. Segunda parte del mensaje que se me dio en un sueño en el que una voz de manera muy clara me dijo, oirán de naves y tecnologías. Estas son las cosas que Satanás utiliza para engañar a los del viejo mundo. En el primer video les hablé de cómo la Biblia enseña que esto que a mí me ocurrió, o sea, un sueño, es una de las formas más comunes y eficientes que Dios utiliza para dar mensajes. Hoy vamos a hablar de los números. ¿Y qué tienen que ver los números con el mensaje que a mí se me entregó? Pues eso es lo que estoy tratando de entender. Y mire, yo espero que usted vea ese video porque ese video es muy interesante y tiene cosas que a mí me parece que son increíbles y que pueden darle un poquito de claridad a este respecto. Voy a comenzar contándoles que yo tengo una condición un poco extraña para la cual todavía no hay un nombre científico. Esa condición tiene que ver con los números. Por ejemplo, para los que me conocen saben que yo tengo mucha Biblia en mi cabeza y lo digo modestia aparte, la he estudiado de que era un adolescente. Pero por alguna razón yo no puedo memorizar versículos con el número. O sea, puedo decir el libro en el cual se encuentra, pero no el número. Por ejemplo, yo no sé qué dice Juan 28:30, si es que existe. No sé qué hay ahí. No recuerdo fechas especiales, ni las edades, ni fechas de nacimiento de mis hijos. E incluso muchas veces cuando se me pregunta mi edad, yo soy tipo... Y lo peor es que si cuento dinero... Miren, no ha pasado ni un minuto después de que terminé de contar y a mí se me olvidó cuánto había. Muchas veces tengo que contar 2 o 3 veces la cantidad de dinero para retener la información para algo que necesito, así sea por 2 minutos. La gente dirá que es discalculia, pero no, muchachos, porque yo puedo hacer
operaciones matemáticas, sé sumar, restar, dividir. Creo que ese problema tiene que ver más con mi memoria numérica. Soy incapaz de recordar números. Ok, esa condición me llevó a un absoluto desinterés por los números. Y aquí viene lo interesante. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado y enero y febrero de este año, yo pasé por una crisis muy fuerte aquí en los Estados Unidos. Ciertas personas me hicieron mucho daño y me quedé sin nada. Incluso varias veces pensé que yo iba a terminar durmiendo en alguna de las calles de San Francisco. Recuerdo mucho que lloraba y oraba y oraba y lloraba. De repente, en medio de esa crisis, empecé a ver por todo lado el número 111. Mire, la cantidad de veces que a mí se me empezó a aparecer ese número fue tan potente que se me hizo imposible ignorarlo. Por ejemplo, este video lo grabé a principios de años y me sucedió algo. Yo sentí una presencia no fea, una presencia que me hizo voltear a mirar hacia atrás y lo primero que miré fue el reloj, la hora. Empecé a grabar videos, a tomar fotografías y a hacer screenshot de todas las veces que se me aparecía. Pero eso no es nada, mire lo que les voy a contar. Para ese tiempo mi cuñada estaba en Italia y yo le escribí, mira que me está pasando algo muy extraño. Cada rato veo este número. O sea, usted viera la cantidad de pantallazos que yo tengo porque ese número, yo no sé qué pasa, parce, pero me aparece todo el tiempo. Volteo a mirar un reloj, me envían un mensaje, la última conexión, volteo a mirar una cosa, mi orden es 11, los mensajes son con 111. Mira, yo no creo en esto, pero pues hay algo acá. ¿Por qué se lo conté a ella? Se lo conté porque ella, en medio de toda esa aparición de números, me envió un audio y miren la duración. Me di cuenta que ese número aparecía incluso a través de mi familia, mi esposa, mi cuñada, mi hijo, haciéndole videollamadas a mi familia. Pero lo más curioso es que justo le estaba diciendo eso a mi cuñada cuando de repente me aparece esta sugerencia de YouTube que tiene el número que se me está apareciendo y la frase Los ángeles hablan o Los ángeles están hablando. Miren, no tiene que creerme, pero yo no busqué el significado de ese número en YouTube, así que no fue el algoritmo. Por eso esa fue mi reacción. Ahora mire, muchas de las personas a las que yo les he compartido eso, que no son muchas tampoco, me dicen, yo también veo ese número y quiero ser respetuoso. No dudo que lo que me estén contando es verdad, pero les aseguro que la cantidad de veces que yo comencé a ver ese número va más allá de lo que ustedes se puedan imaginar. Hice una prueba para este video que estoy grabando y quiero mostrarles los resultados. En la madrugada del martes de esta semana, yo hice un live y se me preguntó que cuándo saldría la segunda parte del video, es decir, este video. Como estaba transmitiendo ese mismo martes en horas de la madrugada, yo le respondí que ese mismo día, en horas de la mañana, yo empezaría a trabajar en este video. Y como ya sabía que iba a hablar de mi extraña relación con ese 111, pensé, voy a tomar pantallazos y fotografías de todas las veces que se me aparezca ese número hasta el último momento en el que yo ya empiece a grabar el video. Entonces termino de pensar eso y se me da por mirar la hora y miren, estaba en el live y miro las millas que me quedan de carga en el carro y ¿saben qué? 111 millas, pero como estaba grabando no podía tomarle fotografía. Voy a descansar, me despierto, empiezo a trabajar y de repente una persona me escribe. Cuando yo reviso ese mensaje, miren la hora. Me voy a trabajar y otra persona me escribe y cuando por fin puedo responderle los últimos mensajes que esa persona me envió, se me da por mirar la hora y, sorpresa, llego a la casa y estoy viendo unos videos que a mí me dan mucha risa. De repente pasa un taxi con este número. Luego hay un video que me llama la atención y cuando miro los comentarios, 111 comentarios. En los likes es muy común encontrar ese número, o por lo menos para mí, no sé. Pero en los comentarios, 111 comentarios. Pero después de toda esa seguidilla de 111 que se me ha aparecido durante el día. O sea, esto es una cantidad increíble. Ahora, eso fue en 24 horas. Multipliquen eso por cada día de la semana. Van a caer en cuenta de la cantidad de veces que a mí se me aparece ese número. Y yo sé, es posible que muchas personas piensen que yo lo hago a propósito, que estoy pendiente de la hora. Pero miren, muchachos, yo solamente voy a decir una cosa. Dios sabe que yo no estoy mintiendo. Bueno, tercera parte del análisis del sueño, en el cual una voz muy clara me dijo, oirán de naves y tecnologías. Estas son las cosas que Satanás utiliza para engañar a los del viejo mundo. En el primer video les hablé de la importancia de los sueños según la Biblia, ya que a mí se me habló en un sueño. Les conté mi experiencia con este número, ya que ese número tiene que ver con este mensaje que se me entregó. Mire, para un cristiano bíblico como yo, y aparte con dificultades numéricas cognitivas, eso que me estaba pasando con este número no era solamente extraño, sino nuevo. No lo entendía, jamás estudié geometría o gematría, y mucho menos numerología. Pero verlo tan seguido me hizo estudiar qué podría significar. Así que hice una investigación así muy rápida, pero tratando de ir a la profundidad, y encontré que ese número significaba dos cosas. Primero, alineación espiritual, es decir, que iba por el camino correcto. Y dos, que llegaría un cambio positivo a mi vida. ¿Tenía eso algún sentido para mí? Pues la verdad, más o menos, porque mi fe estaba y está en Jesús, no en un número que se me aparece cada rato. Por otro lado, tampoco tenía como tanta relación conmigo, porque es que los números y yo no nos las llevamos bien, muchachos, en serio. Sin embargo, yo recordé una experiencia que tuve con Dios en mi adolescencia, una de esas tantas experiencias extrañas que han marcado mi vida. En esa ocasión yo me encontraba estudiando el libro de Génesis, específicamente la parte de la creación. De repente yo tuve una visión, yo no sé cómo explicarles eso. Estaba suspendido en el espacio. Pues obviamente todo estaba oscuridad y habían estos brillos, astros y todas estas cosas. Escuché la voz que me dijo, ¿sabes cuáles son los fundamentos de la creación? Y me dijo, dos son los fundamentos de la creación: amor y matemáticas. Eso quiere decir que todo ha sido amorosa y matemáticamente creado. O sea, usted que me fue amorosamente planeado y matemáticamente creado. De hecho, la Biblia lo deja muy claro. Dice que hay un tiempo de nacer y un tiempo para morir. Así que los números tienen un papel muy importante para Dios y Dios puede usarlos para hablarle. Y es de esta relación del ser humano y de todo lo creado con los números que se crean, por ejemplo, ciencias como la geometría o gematría y también la numerología.
a la cual, muchachos, yo tengo que hacerles una advertencia de cuidado con eso. Porque todo es matemático y número. Fue que el arquitecto de las matemáticas, el señor Pitágoras, sugirió que los números de 1 a 10 tienen una equivalencia espiritual. Ahora, muchachos, lo que yo como cristiano experimenté con ese número fue una cosa que jamás habría pensado. Me di cuenta de que ese número empezaba a aparecerse en mi vida antes de cualquier cambio positivo. Por ejemplo, durante 15 días veía ese número por todo lado y de repente conseguí trabajo. Ese número se iba, volvía a aparecer a los 15 días, una seguidilla así de una semana viendo ese número por todo lado, aumento de salario. Entonces, en otro audio que yo le envié a mi cuñada, le resumí mi experiencia con ese número. Pues Carol, a mí me empieza a salir ese 111 cuando viene un cambio para mi vida. Cuando yo me iba a cambiar de apartamento, unos días antes de yo saber eso, que me tenía que cambiar, me salía ese 1111. Cuando lo de la abogada, que ya empezaba como una nueva etapa, 1111. Entonces yo me puse a investigar y dice que es ese cuando a uno le empieza a salir eso, que a uno le están avisando que viene un cambio para la vida. Carol, y eso ha pasado conmigo. Siempre que empieza ese uno es porque se avecina un cambio. Pero miren esta joya. Después de los anteriores videos en los cuales les he hablado y demostrado lo que me sucede con este número, llegamos al punto en el cual este número se relaciona con el mensaje, y es que ese mensaje se me entregó exactamente a las 11 de la mañana con 11 minutos. Es que de verdad es increíble. Observen la hora en la cual yo escribí el mensaje. Jueves 20 de noviembre a las 11:13 de la mañana. Y está a las 11:13 de la mañana porque apenas me dieron el mensaje, yo lo que hice fue abrir los ojos. Y rápidamente lo que hice fue tomar el celular, prenderlo y escribir lo que se me dijo para que no se me olvidara. En lo que yo tomé el celular y lo prendí porque yo duermo con el celular apagado, se me fueron 2 minutos. Así que yo sé a la hora que recibí el mensaje. Ahora, si alguien me pregunta por qué creo que Dios me está hablando a través de números, la respuesta es porque Él ya lo hizo una vez, lo hizo con otro número y fue de manera sorprendente. Sucedió con mi carro. Este carro yo se lo pedí a Dios cuando lo único que tenía era deudas y problemas, pero se lo pedí. Mire, yo cada día abría mi TikTok y buscaba reseñas de este carro, miraba videos, me veía en él, lo soñaba y se lo pedí a Dios. Después de 6 meses y muchas cosas que pasaron, me llamaron para que fuera a recibir el carro y me dieron el valor que tenía que pagar mensualmente. Es este. Muchachos, yo me sorprendí al ver ese número. Para los que no saben, en la Biblia el 7 es el número de Dios, el número de la perfección. Incluso en su momento yo le pregunté a ChatGPT, debido a la extrañeza de ese número, que qué tan común era ver este número en facturas de pago. Su respuesta fue esta. Con este carro, muchachos, vinieron grandes bendiciones a mi vida. Yo la mencioné en este video por si lo quieren ir a ver. Incluso yo sé que este vehículo ha bendecido la vida de muchas personas que me escuchan, porque es aquí donde yo grabo. Y que el número de Dios en este carro, el 777.77, es como si Dios le hubiera puesto una tarjeta de regalo a este carro que dijera de mí para ti. Y para los que no creen que Dios habla así, solamente les quiero recordar que una vez Dios le habló a un hombre a través de un burro. ¿Por qué no le hablaría a otro a través de los números? La gente limita a Dios, pero Jesús dijo que si Dios quisiera, las piedras hablarían. Le habló a David a través de los cielos. Le habló al pueblo de Israel a través de una nube. También le habló a través de una columna de fuego. Dirigió a los sabios al pesebre a través de una estrella. Mire, ¿quién sabe cuántos mensajes nos hemos perdido de Dios? Y todo el tiempo diciendo, es que Dios no me habla. Bien lo dijo Jesús Adrián Romero. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Por último, y para terminar esta sección, quiero hacer una reflexión. Que Dios use un número como este para hablarme, y otra vez nuevamente lo está haciendo, no me hace adorar ese número. Mi fe está puesta en Cristo, mi devoción es a Dios, muchachos. Así que tengan cuidado con la idolatría. De hecho, la Biblia enseña que muchas veces Dios se abstiene de usar medios extraños para hablarle a las personas, sencillamente porque Él sabe que ellas se volverían idólatras. Así que reciba mensajes, pero dele la gloria a Dios. Hasta aquí hemos hablado de los sueños, porque a mí se me dio ese mensaje mientras dormía. Hemos analizado la hora en la cual se me entregó ese mensaje, porque ese número ha sido extrañamente un fiel mensajero de parte de Dios. Y precisamente el mensaje se me dio cuando el reloj marcaba las 11 de la mañana con 11 minutos. En el siguiente video vamos a analizar la primera frase que se me dijo: oirán de naves y tecnologías. Hoy vamos a analizar la primera frase de ese mensaje: oirán de naves y tecnologías. Esta es la quinta parte de ese análisis. Lo primero que voy a decir de esa frase es que esas dos palabras, naves y tecnologías, son palabras que se usan para hablar del fenómeno OVNI. Lo segundo, y es algo que me llama mucho la atención, es que el mensaje está en futuro. Oirán de naves y tecnologías. Y mi pregunta es, ¿por qué en futuro si de naves y tecnologías oímos prácticamente todos los días? Miren, el fenómeno OVNI dejó de ser un mito. Si yo fuera un escéptico del tema y no creyera en extraterrestres y platillos voladores, aún así el tema me llamaría la atención. Y no por lo que suceda afuera de la Tierra, sino por lo que estaría sucediendo adentro en la Tierra. Y lo digo porque gobiernos enteros, potencias mundiales, personajes de alto rango de la inteligencia militar global, gente relacionada con las teologías más avanzadas de este mundo. La gente siempre me pregunta si existen extraterrestres. Nadie en el equipo senior de SpaceX tiene evidencia de la existencia de extraterrestres. Solo objetos voladores no identificados. Y presidentes
han salido a hablar del tema. O sea, eso ya no es que un vecino me dijo y que vi un video. No, estamos hablando de que las altas esferas del mundo están hablando de este asunto. O sea, si yo soy un escéptico y no puedo creer en el fenómeno ovni, entonces pensaría, algo está tramando esta gente. Porque créanme, los gobiernos no jugarían con su reputación política hablando de platillos voladores. No invertirían tanto dinero como lo están haciendo investigando vida extraterrestre. No usarían sus salas de justicia para hablar de objetos voladores no identificados si eso no fuera importante. No desclasificarían material privado muy antiguo para que la gente pueda acceder a ellos. Y no darían ruedas de prensa tan importantes hablando de naves y tecnologías si, número uno, eso no fuera verdad. Y el hecho de que el ciudadano de a pie con un celular en la mano esté grabando tantas cosas extrañas que suceden en el cielo los haya obligado a salir a hablar del tema. O, número dos, estén tramando algo. En resumen, lo que quiero decir es que los gobiernos mundiales hayan salido a hablar del tema nos indica dos cosas. Que el tema es real y les tocó salir a hablar de él, o que el tema es mentira, pero están tramando algo con eso. Así que de naves y tecnologías ya hemos escuchado mucho. Y hay incidentes muy extraños reportados por altos mandos militares. Uno de los más recientes sucedió el año pasado en los Países Bajos, específicamente el 22 de noviembre, cuando las fuerzas armadas holandesas se vieron en la obligación de atacar objetos voladores no identificados. Los atacaron. Holanda entró en alerta máxima. Suspendió por varias horas los vuelos debido a la aparición de estos objetos. Tuvieron que comprar 100 radares de alta tecnología para vigilar su espacio aéreo. Y lo curioso de este suceso es que esos objetos voladores no identificados salieron ilesos del ataque. Algunos medios locales llamaron a esos objetos voladores drones, pero el gobierno se mantuvo en la línea de objetos voladores no identificados. Es decir, que no pudieron saber con certeza qué eran. Lo cierto es que las imágenes extrañas de figuras en los cielos, luces voladores nada comunes en la Tierra y fenómenos cada vez más extraños se han vuelto más comunes. Así que yo la sensación que tengo del mensaje oirán de naves y tecnologías es que está en futuro, porque durante los próximos meses ese tema empezará a cobrar una relevancia como nunca la ha tenido. Prácticamente será una de las principales noticias de los diarios y de los noticieros. Muchos gobiernos comenzarán a hablar más y más del tema, y casi que no habrá nadie en el mundo que tenga acceso a la información global que no escuche acerca de naves que están sobrevolando los cielos y tecnologías que rebasan lo inimaginable. Y yo me atrevo a decir que lo que sigue, y se van a acordar de mí, muchachos, lo que sigue después de la revolución industrial, el descubrimiento del internet y la implementación de inteligencia artificial, es naves extraterrestres y tecnologías inimaginables. Ese será el nuevo boom de este mundo. Así que estén atentos, muchachos, porque si ustedes creían que ya había suficiente de esto, te aseguro que esto hasta ahora está empezando. Hasta aquí el análisis de la primera frase de lo que esa voz me dijo mientras yo dormía. En el próximo video vamos a analizar la segunda frase de lo que esa voz me dijo. Estas son las cosas que Satanás utiliza. Esa es la parte 7 del análisis que estoy haciendo de lo que una voz me dijo mientras yo dormía. Oirán de naves y tecnologías. Estas son las cosas que Satanás utiliza para engañar a los del viejo mundo. En el video anterior analicé la primera frase, oirán de naves y tecnologías, pero me enfoqué mucho en la palabra naves y les aseguré que muy pronto y como nunca antes, muchachos, vamos a empezar a escuchar, repito, como nunca antes, noticias sobre naves sobrevolando los cielos, apariciones extrañas y vida extraterrestre. Así que iba a pasar a la siguiente frase, pero ahora quiero detenerme en la palabra tecnologías, porque según esa voz no solamente habrá un incremento descomunal en noticias acerca de ovnis, sino también una aceleración inimaginable en todo lo que respecta a avances tecnológicos. Y quiero darles una lista muy pequeña sobre los increíbles avances tecnológicos sobre los cuales se está trabajando, muchachos. Y el panorama de lo que se viene parece sacado de una película. Empecemos. ¿Se acuerdan de Jurassic Park? Pues, ¿qué creen? Dejó de ser una película. Actualmente se está trabajando para revivir dinosaurios y animales extintos. El mamut lanudo, el híbrido lobo gigante que ya está creciendo y el dodo. Y muchachos, esto no es teoría. La compañía estadounidense Colossal Bioscience ya está dando resultados. 2. ¿Se acuerdan de la película Geotormenta? En donde existía una red satelital diseñada para generar cambios climáticos. Que estos cambios provocaban huracanes, terremotos, tormentas de hielo y calor extremo. Pues, ¿qué creen? Dejó de ser una película. Actualmente sabemos que países como Emiratos Árabes, China y Estados Unidos, entre otros, producen lluvias artificiales mediante el cultivo de nubes. O sea, ahora llueve y uno no sabe si es la naturaleza o son las élites. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y lo mismo se puede aplicar, por ejemplo, a incendios extraños como el que ocurrió en Hawái el año pasado y en Los Ángeles, y a terremotos, tsunamis, etc. ¿Se acuerdan de la película La Isla sobre clonación humana? Pues, ¿qué creen? Dejó de ser una película. Igual los Simpsons ya lo habían dicho. Se necesitarían 3 clones para vencer al verdadero Homero. Digo 4. No.
Muchachos, eso no es nuevo. Técnicamente el ser humano ya puede clonar humanos. Lo que ha impedido que esto se ejecute abiertamente, y digo abiertamente porque en el mundo de la farándula de Hollywood pasan cosas muy extrañas. En fin, lo que ha impedido que esto se realice abiertamente es que los gobiernos no lo han permitido por ética. De hecho, la famosa ovejita Dolly fue el primer mamífero clonado en 1996. Imagínense todo lo que la ciencia y la tecnología ha avanzado desde 1996 hasta ahora. Y no ha sido la única, ya han clonado monos y otras especies. 4. ¿Se acuerdan de la película Experimento Genético de 1997? En la que la sociedad había empezado a alterar genéticamente los embriones para que estos bebés tengan los mejores rasgos físicos, el mejor estado de salud y el mayor coeficiente intelectual posible. Pues, ¿qué creen? Ya dejó de ser una película. De todos modos, desde que salió esa película en 1997, los científicos de la época dijeron que eso no era ciencia ficción, sino ciencia adelantada. Bueno, pues el término bebés diseñados ya existe. La era de los bebés diseñados ya llegó. Gente, lo que parecía ciencia ficción ya es marketing real en el metro de Nueva York. Queremos hablarles ahora de los bebés a la carta. En Estados Unidos esto es mucho más permisivo que en Europa, hasta el punto de que se anuncian en el propio metro de Nueva York. De hecho, en 2018, en China, este científico editó genéticamente a unas gemelas. Es decir, que él alteró su ADN para hacerlas resistentes al VIH. Y aunque el científico fue expulsado de la comunidad científica y encarcelado, el acto demostró que el ADN y la genética de las personas puede ser alterada artificialmente. Muchachos, esto no es selección in vitro, es manipulación genética. De hecho, en la película, a los humanos que no fueron editados genéticamente, es decir, que nacieron de forma natural como nosotros, se les llama inválidos, porque se había creado toda una raza de seres humanos superiores. 5. ¿Se acuerdan de la escena de Matilda en la que ella movía las cosas con la mente? ¿Qué creen? Neuralink está trabajando para que usted pueda dominar casi todo con la mente. Esta es la paradoja. Usted no quiere dominar su mente, pero otro sí. Usted no puede dominar su mente, pero sí va a dominar otras cosas, pero no su mente. Esa es la gran paradoja. O sea que pasamos de esto a esto y ahora a esto, con un solo pensamiento. Esto le va a cerrar la boca a los que creen que el poder de la mente no existe. Con solo un pensamiento usted va a poder prender su televisor, cambiar de canal, encender las luces, bajar el volumen. Mejor dicho, como Elon Musk lo dijo. No intentas usar tus manos. En realidad, no necesitas esos mecanismos de control convencionales. Y ya hay testimonios de personas paralizadas que están escribiendo con la mente. Existe el control de computadoras sin que usted las toque. Y lo más increíble, la telepatía. Por eso creo que finalmente podrás hacer telepatía conceptual, como comunicar conceptos completos a alguien con una conexión neural o al computador. O sea, pasamos de esto a esto. A esto. A esto. ¿Aló, profesor X? ¿Quién eres? O sea, lo que quieren hacer es del ser humano un humanoide con chips insertados. Ya no importa la virtuosidad del hombre, sino la virtualidad del hombre. Pero lo más increíble es que desde ya hay gente esperando estos avances tecnológicos para gozar de sus beneficios. Pero miren esto, ¿se acuerdan de la película Inception? De paso se la recomiendo. Leonardo DiCaprio interpreta a un hombre que tiene la habilidad de entrar a los sueños de las personas y que usa esa habilidad para robarse los secretos de ellos y plantar ideas. Pues, ¿qué creen? Ya dejó de ser una película. Se están desarrollando, muchachos, proyectos para llevar la publicidad a sus sueños. Es decir, que usted va a ver publicidad hasta cuando duerme. Te va a poder soñar manejando el carro de sus sueños, diciendo tales tenis, comprando tal cosa. Es decir, lo van a hacer vivir la experiencia. Suena muy atractivo, ¿no? Eso lo van a hacer mediante estimulación sonora, señales eléctricas suaves dirigidas a su cerebro y con IA que detecta las fases del sueño y actúa. Muchachos, el control que quieren tener sobre las personas es tal que ya ni dormidos son libres. Pero eso no es lo peor, sino que así como pueden incubar imágenes en sus sueños, pueden incubar ideas. Jamás pensé que iba a decir esto, pero muchachos, el acceso a nuestra mente debe permanecer restringido y bajo nuestro control. Y muchachos, lo más extremo, la digitalización de la conciencia. Eso es prácticamente como diseñar un ser igual a mí, con los mismos patrones neurológicos que yo tengo, con la misma simulación cerebral, pero artificial y con algo muy parecido a mi alma. Miren, muchachos, me faltaría mencionar muchas más tecnologías sobre las cuales se está trabajando. Pero lo más inquietante es que todas están avanzando al mismo tiempo. Manipulación climática, edición genética, inteligencia artificial, poder mental, digitalización de la conciencia y alteración de sueños. O sea, estamos frente a una humanidad que ya no vive la realidad, sino que la diseña. Y esa voz me dijo, oirán de naves y tecnologías. ¿Quién sabe con qué nuevas tecnologías increíbles nos van a sorprender? Muchachos, ¿se acuerdan de esto? Durante los próximos meses, ese tema empezará a cobrar una relevancia como nunca la ha tenido. Prácticamente será una de las principales noticias de los diarios y de los noticieros. Muchos gobiernos comenzarán a hablar más y más del tema. Ok, les voy a contar la noticia. Una ex analista
del Banco de Inglaterra está sugiriendo a los bancos que dentro de sus protocolos, muchachos, incorporen la posible confirmación de vida extraterrestre. Esta noticia se está saliendo de control. Estados Unidos estuviera a punto de confirmar la existencia de los aliens y la fecha pautada fue el 8 de julio. Un artículo y un nuevo documental están llamando tanto la atención que inclusive un banco de Inglaterra se está preparando para una posible crisis por este anuncio. Y les voy a dimensionar la noticia así. Usted hable con un man que tenga mucho dinero sobre vida extraterrestre. No le importa. A él no le importa nada de eso. Y sin embargo, muchachos, va a pasar que la banca mundial va a empezar a hablar de esto. Va a empezar, muchachos, a prepararse para esto. Eso va a pasar. Va a salir por todas las noticias. Ahora, la cuestión es por qué analistas financieros tendrían que sugerirle a los bancos que se preparen para esto. Muchachos, por una simple cosa. Y quiero que todos lo entiendan. Y es que esta cuestión de la ufología, extraterrestres, naves voladoras, apariciones misteriosas, muchachos, eso dejó de ser un tabú, un mito, una locura. Ya se está incorporando. Usted puede que no crea, pero pues muchachos, este es el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Un mundo sumamente extraño, lleno de cosas, muchachos, que hace unos años nosotros ni siquiera nos imaginábamos que iban a pasar. Y vamos a escuchar más y más de eso, se los aseguro. Ahí seguimos hablando y analizando el sueño. Chao.